¿Has sentido alguna vez que guardas silencio y ese silencio se convierte en un mensaje más poderoso que cualquier palabra? Imagina el momento en que tú decides no decir nada más, cuando optas por mantenerte firme, quieto, imperturbable, y entonces ves las reacciones a tu alrededor, miradas que cambian, gestos que se retraen, conversaciones que se cortan. Exactamente eso, es lo que vamos a explorar hoy. Tu silencio puede ser la señal más fuerte que puedes emitir. No porque sea ausencia de voz, sino porque es presencia de convicción. Porque no es eliminarte, es afirmarte. Porque en ese silencio que se siente definitivo está tu poder. Quiero que te preguntes, ¿qué pasa cuando dejo de intentar convencer, de explicar, de luchar por obtener atención o aprobación? ¿Qué ocurre cuando ese ruido interior baja de volumen? Cuando esa urgencia de ser visto o de obtener respuesta desaparece. Cuando adoptas esa postura, esa actitud estoica de no depender de la aprobación externa, el mundo responde. Lo notarás en la pausa que llena la habitación, en la incertidumbre de quien esperaba conquistar tu atención, en el cambio sutil que se genera. Y no es manipulación, es energía genuina que fluye sin palabras. Ahora, antes de continuar con esta travesía hacia el interior de tu fuerza silenciosa, te invito a que comentes esta palabra si estás listo para avanzar conmigo. Inquebrantable. Escribe inquebrantable en los comentarios para que quede claro que estás dispuesto a observar cómo tu silencio transforma relaciones, cambia dinámicas y revela verdades que el ruido nunca mostró. Con ese solo acto haces algo más. Te unes a una línea de personas que aprendieron a callar para escuchar lo que nunca dijeron los demás. Muy bien, sigamos. Esa decisión de permanecer en silencio, de no reaccionar como se espera, de no ceder, era el impulso de hablar cuando el ego reclama atención. Es la manifestación de un principio estoico esencial, que lo que realmente importa no es cómo me ven los otros, sino cómo me veo yo. Que mi valor no depende del aplauso, de la demanda, de la exigencia externa. Entonces observas. Los otros sienten tu cambio. Sienten que ya no estás disponible para complacer, para explicar, para estar al servicio de expectativas que no te conciernen. Y lo sientes tú también. Esa libertad ligera, esa ligereza que surge de no responder todo, de no defender cada postura, de no alimentar cada conflicto. En ese espacio, lo que se mueve es el poder interior. No un poder ostentoso, estridente, sino firme, silencioso, imparable. Y cuando tú te haces ese lugar de calma, de firmeza, de presencia, que no necesita ser validada, los demás reaccionan. A veces con confusión, a veces con molestia, otras con admiración secreta. Porque tu silencio les dice algo que tus palabras jamás dijeron. Yo existo sin necesitar tu aprobación. Por eso, cuando tu silencio se siente definitivo, el ecosistema de tu entorno cambia. Y tú también. Y este cambio, aunque interno, es perceptible. Ahora prepárate, porque en la siguiente parte vamos a ver con exactitud 3 reacciones comunes que emergen cuando alguien permanece en silencio desde la firmeza estoica. Verás cómo identificarlas, cómo interpretarlas y cómo actuar ante ellas. Cuando eliges el silencio desde la calma y no desde la resignación, comienzas a ver con claridad cómo se comporta el entorno. Es como si cada persona que te rodea quedara expuesta bajo una nueva luz. Tu silencio se convierte en un espejo y lo que reflejas en él no siempre es cómodo para los demás. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se revela. Y aquí es donde comienzan las verdaderas reacciones. Primera reacción, la incomodidad. La incomodidad es inmediata, casi inevitable. Cuando alguien acostumbrado a recibir tus respuestas, tus explicaciones o tus defensas nota que ya no las tiene, el vacío se vuelve insoportable. No entienden cómo seguir la conversación sin tu participación.
porque durante mucho tiempo dependieron de tu energía para sostenerla. De pronto, tu silencio es un muro que no responde, no cede, no necesita justificarse. Y eso los desconcierta. Muchos interpretan ese silencio como una forma de castigo o de indiferencia. Pero tú sabes que no lo es. No estás castigando a nadie, estás protegiendo tu paz. Lo que molesta no es que no hables, sino que tu calma no se rompe. Y eso es lo que más inquieta a quienes viven del ruido. Segunda reacción, la manipulación disfrazada. Cuando tu silencio se mantiene firme, algunos intentarán romperlo con tácticas emocionales. Buscarán provocarte, hacerte sentir culpa, tristeza o duda. Intentarán que regreses al terreno del ruido, porque en el ruido te controlan. En el silencio no. Podrías escuchar frases como, ya no eres el mismo, te volviste frío, me estás ignorando. Pero en realidad, lo que esas frases esconden es miedo. Miedo a perder la influencia que alguna vez tuvieron sobre ti. Aquí entra el verdadero poder del estoicismo, no reaccionar desde la emoción inmediata. Comprender que tus límites no necesitan ser explicados, que tu serenidad no es frialdad, que callar no significa huir, sino elegir no participar en dinámicas que desgastan. Y cuando entiendes eso, tus decisiones comienzan a hablar más alto que tus palabras. Tercera reacción, el respeto silencioso. Al principio puede que te critiquen, puede que no comprendan tu distancia, pero con el tiempo, cuando ven que no cedes, que no te rebajas a discusiones sin sentido, algo cambia. Aparece el respeto, ese respeto que no se pide, sino que se impone por presencia. Porque el silencio sostenido con dignidad tiene un peso distinto. No es vacío, es fortaleza. Ese respeto no siempre se expresa con palabras. A veces lo ves en la manera en que te miran, en cómo miden sus frases, en cómo empiezan a pensarlo 2 veces antes de cruzar un límite. Y ahí es donde tu silencio deja de ser ausencia y se convierte en autoridad. Estas 3 reacciones, la incomodidad, la manipulación y el respeto, son parte del proceso. No se trata de gustar ni de ganar, se trata de dominar el arte de la serenidad. Y eso es precisamente lo que el estoicismo enseña, que quien controla sus impulsos domina su entorno sin imponer fuerza. Así que cuando sientas la tentación de romper tu silencio, recuerda que no todo merece respuesta, no todo conflicto necesita explicación. A veces, el simple hecho de mantenerte en calma es la respuesta más sabia y poderosa que puedes ofrecer. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo mantener ese silencio sin convertirlo en distancia emocional. Aprenderás cómo el silencio estoico se equilibra con la empatía, cómo conservar tu centro sin cerrarte y cómo proyectar fortaleza sin perder conexión humana. Prepárate, porque esa es la parte que transforma tu silencio en sabiduría viva. Hay una línea muy delgada entre el silencio que empodera y el silencio que aísla. No se trata de desaparecer del mundo, sino de elegir cuándo participar y cuándo preservar tu energía. El silencio del que hablamos no nace del orgullo ni de la indiferencia, sino del entendimiento profundo de que no todas las batallas merecen tu voz. Es el silencio que brota de la madurez emocional, de saber que no necesitas responder para tener la razón. Mantener ese tipo de silencio no significa desconectarte de las personas, significa reconectarte contigo. Significa entender que tu paz no se negocia, que tu calma no depende de lo que alguien diga o deje de decir. Y ahí está el equilibrio. Puedes permanecer presente sin perder serenidad. Puedes escuchar sin absorber la energía ajena. Puedes estar sin dejar que el entorno determine tu estado interior. Esa es la esencia del pensamiento estoico, dominar la mente antes que dominar las circunstancias. Los sabios de antaño comprendían que la mayor fortaleza no está en el ruido de las palabras, sino en la firmeza de quien no necesita pronunciar ninguna. Porque el silencio no es vacío,
Es el espacio donde se reordena todo lo que realmente importa. Cuando permaneces en calma, comienzas a notar cómo cambian los tonos a tu alrededor. Lo que antes te provocaba ya no tiene el mismo efecto. Las conversaciones que antes te atrapaban en desgaste emocional, ahora te resultan previsibles. Es como si pudieras ver detrás de cada palabra la verdadera intención. Y eso, lejos de volverte frío, te vuelve sabio. Aprendes a responder con mesura, o simplemente a no responder, porque entiendes que el valor de tu energía no puede desperdiciarse en convencer a quien no desea comprender. El silencio no es una huida, es una elección. Es una forma de decir, mi paz vale más que mi impulso de reaccionar. Cuando lo asumes desde la conciencia, se convierte en una herramienta de poder personal. No necesitas cerrar puertas, solo aprender a dejar que el ruido se disuelva sin arrastrarte con él. Porque quien aprende a guardar silencio, aprende también a dominar su mente, su tiempo y su rumbo. Hay momentos en los que alguien te buscará solo para probar si todavía reaccionas. Intentarán medir si tu calma es real o solo una fachada. No entres en ese juego. No expliques, no justifiques, no defiendas tu evolución. Quien no puede comprender el valor de tu silencio, no merece la explicación que rompería tu paz. La serenidad es un idioma que pocos entienden, pero todos sienten. Y quien una vez te conoció reactivo, no sabrá cómo enfrentarte cuando te vea tranquilo. Con el tiempo, notarás algo curioso. Cuanto más callas, más escuchas. Y cuanto más escuchas, más entiendes. Empiezas a percibir las emociones de los demás sin necesidad de que las expresen. Ves la inseguridad en los gestos, el orgullo en el tono, la necesidad de aprobación en los silencios ajenos. Y todo eso te enseña sin necesidad de discutir. Ese nivel de observación te da una ventaja inmensa. Te permite actuar desde la sabiduría, no desde la reacción. Y cuando tu comportamiento nace de la sabiduría, nada ni nadie puede sacarte de tu centro. El silencio se convierte entonces en tu escudo más noble. No te separa del mundo, te separa del caos. No te encierra, te libera. Aprender a guardar silencio no es debilidad, es maestría emocional. Es entender que la verdadera influencia no viene del ruido que generas, sino del equilibrio que transmites. Las personas sienten cuando tu energía es estable, y esa estabilidad, más que 1000 palabras, deja huellas profundas en quienes te rodean. Hay un punto en el camino donde el silencio deja de ser una estrategia y se vuelve un estado natural. Ya no lo fuerzas, ya no lo planeas, simplemente fluye. Es el resultado de haber comprendido que la tranquilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo eliges responder por dentro. Y cuando llegas a ese punto, algo poderoso sucede. Comienzas a irradiar calma. Esa calma no es pasividad, es dominio. Es el resultado de haber dejado de reaccionar impulsivamente, de haber elegido tu paz sobre tu ego. Porque, seamos sinceros, muchas veces no guardamos silencio por serenidad, sino por orgullo. Pero el silencio que transforma es el que nace de la comprensión, no de la rabia contenida. Cuando el silencio viene del equilibrio, su fuerza es incomparable. Las personas que te rodean lo sienten. Algunos se confunden porque estaban acostumbrados a la versión de ti que respondía a todo, que discutía, que se defendía. Esa versión ya no existe. Ahora hablas solo cuando es necesario, cuando tus palabras pueden aportar, no cuando simplemente se espera que hables. Y ahí es donde empieza el verdadero respeto. No porque impongas silencio, sino porque inspiras silencio. Tu presencia comienza a tener un peso distinto. En las conversaciones ya no necesitas levantar la voz para que te escuchen. Ya no compites por tener la razón, porque entendiste que quien busca constantemente ser entendido termina perdiendo energía en el intento. Ahora observas, escuchas, analizas, y si decides hablar, lo haces con propósito. Tus palabras se vuelven más escasas, pero también más poderosas.
El estoicismo enseña que no controlamos lo que otros piensan o hacen, pero sí controlamos nuestra actitud. Y el silencio es una demostración de ese control. No es rendición, es sabiduría aplicada. Es la manera más elegante de decir: nada externo tiene poder sobre mi paz interior. Cuando asumes eso, dejas de reaccionar ante cada provocación. Empiezas a elegir tus batallas y muchas veces descubres que la mejor victoria es no entrar en la lucha. No necesitas que el mundo entienda tu calma. El mundo está lleno de ruido, de voces que quieren ser escuchadas, de opiniones que buscan imponerse. Tu silencio no encaja ahí y por eso llama tanto la atención. Es distinto. Es incómodo para algunos, inspirador para otros. Y esa diferencia es lo que marca el cambio. Las personas que te conocieron antes notarán tu transformación. Algunos se sentirán inspirados, otros se sentirán amenazados. Habrá quienes intenten provocarte y otros que se acerquen buscando aprender cómo logras mantenerte tan sereno. Ninguno de ellos está equivocado. Todos están reaccionando al reflejo que tu silencio les muestra. Porque en ese espejo cada quien se enfrenta con su propia falta de control. El silencio definitivo no grita, pero se siente. No argumenta, pero enseña. No busca atención, pero la atrae. Porque hay algo magnético en la calma, algo que las palabras nunca podrán igualar. Cuando logras llegar a ese punto, descubres que ya no necesitas probar nada a nadie. Tu energía habla por ti. Y mientras más permaneces en ese estado, más entiendes que el silencio no es ausencia de comunicación, sino comunicación en su forma más pura. Es la manera en que el alma dice: estoy en paz, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Llega un momento en que comprendes que no todo el mundo está preparado para la versión silenciosa de ti. Algunos se sienten incómodos, otros se alejan y unos pocos se quedan admirando la serenidad que proyectas. No todos podrán entender que el silencio también comunica, que detrás de cada pausa hay una historia, una decisión y una fuerza que se construyó con disciplina interior. Tu silencio empieza a funcionar como un filtro. De manera natural, se quedan a tu lado solo aquellos que vibran en una frecuencia parecida. Las personas que viven del drama, del conflicto o del exceso de palabras comienzan a alejarse. No porque tú las rechaces, sino porque tu energía ya no alimenta ese tipo de dinámica. Y eso es una señal de evolución. El estoicismo enseña que lo que no está bajo tu control no merece tu preocupación. Cuando aplicas ese principio, muchas cosas que antes te afectaban dejan de hacerlo. Te das cuenta de que no tienes que responder cada mensaje, no tienes que aclarar cada malentendido, no tienes que explicar tu punto cada vez que alguien no lo comprende. Tu silencio se convierte en tu frontera más poderosa. No es un muro, es una línea invisible que protege tu equilibrio. Y lo curioso es que cuanto más eliges esa calma, más fuerte te vuelves. Porque el silencio no solo te da control, también te da claridad. Te permite observar lo que antes no veías, detectar intenciones ocultas, entender emociones que otros aún no saben expresar. Esa observación consciente te da ventaja, no para manipular, sino para decidir con sabiduría. En el fondo, todos buscan paz, aunque muchos aún no lo sepan. Y cuando ven a alguien que la ha encontrado, se sienten atraídos, aunque no lo digan. Tu serenidad se vuelve una forma de liderazgo. No necesitas convencer a nadie, ni imponer tus ideas. Simplemente eres. Y en ese ser, enseñas más de lo que cualquier discurso podría lograr. Hay quienes pensarán que te volviste distante. Pero lo que realmente sucedió es que aprendiste a estar presente sin perderte en los demás. Aprendiste a escuchar sin absorber, a observar sin juzgar, a mantenerte en equilibrio incluso en medio del caos. Esa es la verdadera fuerza del silencio. No te desconecta, te centra. Cada vez que elijas no reaccionar, recuerda que estás entrenando tu mente. Estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que tu paz vale más que cualquier provocación. Y no hay nada más poderoso que un ser humano
que ya no necesita gritar para ser escuchado. Las personas que solían desafiarte con palabras ahora se sienten desarmadas. No porque hayas cambiado tu voz, sino porque cambiaste tu energía. Tu calma desactiva conflictos antes de que comiencen. Tu silencio corta discusiones que antes te drenaban. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir en un nivel más alto, donde las pequeñas batallas dejan de importar. Ese nivel de conciencia te da algo que muchos buscan toda la vida: estabilidad. Ya no te mueven los juicios, ni los halagos, ni las críticas. Eres el mismo en la tormenta y en la calma, porque aprendiste que la verdadera paz no se encuentra afuera, sino adentro. Y quien la conquista deja de ser un esclavo de las emociones momentáneas. El silencio definitivo no es un acto de orgullo ni de venganza. Es la declaración silenciosa de alguien que ya entendió que no todo merece respuesta, que no toda energía merece ser compartida, y que a veces la forma más sabia de ganar es no jugar. Cuando empiezas a dominar el arte del silencio, también aprendes a reconocer cuándo hablar. No se trata de callar para siempre, sino de elegir con precisión. Tus palabras dejan de ser automáticas y se convierten en instrumentos de significado. Cada vez que decides hablar, lo haces con intención, con claridad, sin exceso. Y eso transforma la manera en que los demás te perciben. Tu voz, ahora más pausada y firme, transmite algo distinto: equilibrio. Ya no hablas desde la necesidad de ser escuchado, sino desde el deseo de aportar. Y eso tiene un efecto profundo. Quien te escucha presta más atención. Quien te observa nota la diferencia. Porque el silencio previo da peso a lo que dices. Es como si cada palabra tuviera raíces más profundas. El silencio también te enseña algo esencial: a escuchar de verdad. En un mundo donde todos quieren hablar, escuchar se convierte en un superpoder. Descubres que muchas personas no buscan una respuesta, sino comprensión. Y cuando tú escuchas, sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar imponer tu opinión, ofreces algo raro: presencia genuina. Esa presencia silenciosa y completa vale más que cualquier consejo. El estoicismo habla de la autodisciplina como el camino hacia la libertad interior. El silencio es una de las formas más puras de esa disciplina, porque no hay impulso más fuerte que el de responder, justificar o defenderse. Controlarlo exige una mente entrenada, una mente que ya no reacciona ante cada provocación. Aprender a guardar silencio en los momentos en que el ego exige hablar es un acto de poder. Ese poder no se nota a primera vista, no tiene apariencia grandiosa ni requiere aplausos, pero se siente. Se siente en tu mirada, en tu postura, en tu manera de estar presente sin imponerte. Quien domina su silencio, domina su energía. Y quien domina su energía ya no depende del caos del entorno para sentirse en control. El silencio te lleva a un tipo de paz que ya no es frágil. Una paz que no se quiebra con las críticas ni se infla con los elogios. Es una paz estable, construida con autoconocimiento. Y cuando llegas ahí, descubres que ya no tienes necesidad de explicarte. Tu vida se convierte en tu respuesta. Tu coherencia habla por ti. Mucha gente confunde el silencio con debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Callar cuando podrías hablar demuestra dominio, no porque temas al conflicto, sino porque sabes que no todo merece tu energía. Y cuando otros intenten provocarte para sacarte de tu centro, recordarás que tu serenidad vale más que cualquier victoria momentánea. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional. Responder es consciente, calmado y preciso. El silencio te da el espacio para elegir cuál camino tomar. Y en ese espacio es donde se construye la verdadera sabiduría. El silencio no solo cambia cómo te relacionas con los demás, también transforma la relación que tienes contigo. Te vuelves más observador, más introspectivo. Empiezas a notar tus pensamientos, tus emociones, tus impulsos.
y al observarlos sin juzgar los dominas. Lo que antes te controlaba, ahora se disuelve en calma. Cuando logras alcanzar esa serenidad, las cosas externas dejan de tener tanto poder sobre ti. Los comentarios ya no te hieren, los conflictos ya no te alteran, las ausencias ya no te duelen del mismo modo. Aprendes a fluir con lo que es, sin aferrarte, sin forzar, sin perder tu centro. Y ahí, en ese punto de equilibrio, entiendes lo que los sabios estoicos querían decir, que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Cuando tu silencio se vuelve una constante, el entorno cambia de una manera que no imaginabas. Las personas comienzan a acercarse con más cautela, eligen mejor sus palabras, y tú te das cuenta de algo. El respeto que antes buscabas con palabras, ahora lo generas con presencia. Ya no necesitas demostrar tu valor porque lo proyectas sin esfuerzo. Y es que el silencio no solo comunica fortaleza, también revela quién está dispuesto a comprenderte sin que tengas que explicarte. Cuando alguien te entiende incluso en tu silencio, esa conexión es auténtica. Es alguien que sintoniza con tu energía, no solo con tus palabras. En cambio, quienes solo se relacionaban con tu ruido se desvanecen cuando dejas de hablar. No porque lo rechaces, sino porque el vínculo se sostenía en la superficie. El silencio separa lo superficial de lo profundo, lo temporal de lo esencial. Es un filtro natural que deja a tu lado solo lo que verdaderamente importa. Y eso puede doler, porque al principio el silencio no se siente como poder, sino como soledad. Pero con el tiempo comprendes que esa soledad no es vacío, es espacio. Es el terreno fértil donde crece tu independencia emocional. Empiezas a entender que no necesitas aprobación, ni explicaciones, ni validación constante. Que la vida sigue su curso, con o sin ruido. Y que mientras los demás corren detrás de la atención, tú avanzas en silencio construyendo algo mucho más sólido, tu equilibrio. En ese proceso descubres una lección profunda. Quien no teme al silencio, no teme a sí mismo. Porque el silencio te enfrenta contigo, con tus pensamientos, con lo que evitas. Por eso muchos lo llenan con distracciones, con conversaciones innecesarias, con ruido. Pero tú aprendiste a quedarte ahí quieto, sin huir. Aprendiste a mirar dentro sin miedo. Y eso te hace diferente. Esa diferencia es la que incomoda a algunos y atrae a otros. Porque el mundo admira lo que no entiende, pero respeta lo que no puede alterar. Tu calma se vuelve ese tipo de presencia que marca un antes y un después. Ya no necesitas defenderte de nada, porque no hay ataque que te toque cuando tu mente está en paz. En tu silencio hay comprensión, no resentimiento. Hay aceptación, no resignación. Has aprendido que las personas reaccionan desde su nivel de conciencia, y por eso ya no esperas que todos comprendan tu proceso. El estoicismo te enseña que la virtud no necesita reconocimiento y que el verdadero progreso no se anuncia, se nota. Tu silencio entonces se convierte en una enseñanza para los demás. Sin proponerte lo inspiras, no con discursos ni consejos, sino con ejemplo. Porque quien te observa tranquilo en medio del caos, siente que también es posible lograrlo. Y quizás, sin saberlo, despiertas en otros el deseo de encontrar esa misma calma. El silencio tiene esa fuerza, contagia equilibrio. No se impone, se transmite. Y cuando vives desde esa energía, todo lo que no está en armonía contigo se desvanece poco a poco. Las personas correctas se quedan, las conversaciones útiles fluyen, las batallas innecesarias desaparecen. Ahí comprendes que el silencio no fue una reacción ante los demás, sino una respuesta hacia ti. Fue la forma en que tu alma pidió espacio para sanar, para reencontrarse, para recuperar el poder que había entregado al ruido. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que el silencio no es el final de nada, es el inicio de todo. Cuando el silencio se vuelve parte de ti, ya no es una táctica, ni una reacción, ni una defensa.
Es tu manera natural de estar en el mundo. Aprendes que no tienes que responder ante todo, ni justificarte, ni demostrar nada. Comprendes que tu valor no aumenta cuando hablas, ni disminuye cuando callas. Tu presencia es suficiente. Ese entendimiento cambia por completo la forma en que ves la vida. Ya no necesitas ganar discusiones, ni probar tus puntos de vista, ni forzar conexiones que no fluyen. Empiezas a valorar la quietud, la pausa, el espacio que hay entre una palabra y otra. Porque ahí, en ese intervalo, habita la sabiduría. El estoicismo siempre enseñó que el dominio propio es la mayor de las victorias. Y dominar el impulso de hablar cuando el ego lo exige es una de las pruebas más grandes. Callar cuando podrías responder, sonreír cuando podrías discutir, alejarte sin explicar. Todo eso requiere una fuerza que pocos desarrollan. Pero cuando lo logras, entras en otro nivel de libertad. Esa libertad no tiene que ver con hacer lo que quieras, sino con no ser controlado por lo que no vale la pena. Ya no reaccionas a la provocación, ya no te arrastra el drama, ya no te confunden las opiniones ajenas. Eres dueño de ti, y esa es la conquista más importante. Desde fuera, algunos lo verán como frialdad, pero quienes han recorrido su propio camino interior reconocerán en ti algo distinto. Paz. Esa paz serena que no busca llamar la atención, pero que transforma todo lo que toca. La calma de quien ha aprendido que nada externo puede alterar lo que dentro ya está en equilibrio. Y ahí está el verdadero poder del silencio. No es ausencia de comunicación, es presencia de conciencia. Es la señal de que ya no necesitas el ruido para existir, que ya no buscas aprobación, porque ya encontraste aceptación dentro de ti. El silencio definitivo no destruye vínculos, los redefine. No apaga tu voz, la purifica. No te aleja del mundo, te acerca a lo esencial. Aprendes a amar sin apego, a escuchar sin absorber, a estar sin perderte. Te conviertes en ese tipo de persona que no necesita levantar la voz para inspirar respeto, ni gritar para ser escuchado. Y cuando llegas ahí, comprendes algo que transforma todo. Que el silencio no es el final de una conversación, sino el comienzo de tu verdadera conexión con la vida. Porque en ese silencio escuchas lo que antes ignorabas, tu intuición, tu calma, tu verdad. Por eso, cuando tu silencio se siente definitivo, no es señal de distancia, es señal de madurez. Es el resultado de todo lo que has aprendido, de todo lo que soltaste, de todo lo que ya no necesitas explicar. Es la voz de tu equilibrio hablando sin palabras. Así que, si has llegado hasta aquí, significa que entiendes la profundidad de este mensaje, que reconoces el valor de callar cuando es necesario y la fuerza que hay en mantener la serenidad cuando todo alrededor exige reacción. Escribe en los comentarios la palabra serenidad, que sea tu recordatorio, tu declaración y tu compromiso, porque quien domina el silencio domina su destino, y quien domina su destino ya no necesita el ruido del mundo para sentirse vivo.